Claro, claro. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a nuestro servicio sabatino edificante. Y hoy estamos muy agradecidos y bendecidos, pues tenemos a nuestra querida psicóloga Vianey Ruiz Acevedo con este bonito tema, resoluciones de conflicto. Así que, pues muchas gracias de antemano y agradecemos a los presentes y a todos aquellos que escuchen este video también. Y así, pues vamos a iniciar como siempre iniciamos, vamos a iniciar con una evocación y les pido tomen una inhalación profunda, una posición cómoda y así mientras inhalamos y exhalamos con todo amor, reconozco este poder y la presencia de la divinidad, aquello que es tan expansivo, magnánimo e íntimo que nadie lo puede nombrar, vive y prospera en mí y así mismo, simplemente reconociendo este corazón agradecido, este servicio amoroso. Deposito esta oración en la ternura de la divinidad y le entrego a la ley, sabiendo que los que compartimos este servicio lo hacemos con todo amor y enviamos el mensaje a cada uno de aquellos abiertos a este y simplemente reconociendo que este llega a todas esas personas, pues sabemos ya del éxito de este servicio y simplemente lo agradecemos, lo bendecimos. Y pues sin más, le pasamos la palabra a nuestra querida Vianey Ruiz Acevedo. Muchas gracias de antemano. Y pues adelante con tu bonito tema, resolución de conflictos. Buenas tardes, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación, nuevamente por prestarme este espacio para poder eh, charlar un poquito sobre este nuevo tema, ¿no? Que es resolución de conflictos, que me parece demasiado importante que nosotros como seres humanos aprendamos a precisamente eso, a poder aprender a resolver un conflicto de una manera más asertiva, de una forma de a través del diálogo, evitando como este tipo de situaciones de violencia. Entonces, bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con el tema. Eh, espero que sea de su agrado y que nos podamos llevar un poquito de esto que vamos a transmitir el día de hoy. De un minuto. Ok, es muy importante primero que podamos identificar qué es un conflicto o sobre todo que lo podamos resolver en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a entender que el conflicto puede ser aquella pelea, aquella disputa o discrepancia que se da cuando dos o más personas tienen intereses o opiniones que no pueden desarrollarse al mismo tiempo, es decir, que se contradicen. Este tipo de conflictos pues puede ser a veces de una manera que no nos permite escuchar al otro y es que es pensar que se tiene que hacer las cosas como yo quiero que se tengan que hacer y al fin de cuentas pues vamos a tener como ese detalle, ¿no? El no saber escuchar y el querer que siempre se pueda ganar lo que nosotros tenemos pensado. Pero es muy importante también saber que el conflicto también tiene una función en todo esto. No, no veamos el conflicto precisamente siempre como algo negativo, sino que el conflicto nos va a ayudar o nos va a identificar que a lo mejor hay una situación que tenemos que resolver, algo que requiere atención en ese momento, que es necesario que nosotros como personas podamos llegar como a ciertos acuerdos que nos puedan beneficiar a todas las personas implicadas en ese conflicto. Entonces, no necesariamente el conflicto tiene que ser con una connotación algo negativa, al contrario, pero para eso es importante también que si se está presentando, nosotros como personas podamos identificar cuáles son esas fortalezas y esas debilidades y cómo nosotros lo podamos resolver de una manera más asertiva.
También vamos a poder encontrar los tipos de conflictos. Este tipo de conflictos, tanto intrapersonales como interpersonales, pues nos va a llevar precisamente a, si no los resolvemos, nos va a llevar a tener conflictos de manera grupal. Eh, eh, el conflicto se puede ver en escuelas, con las personas con las cuales nos relacionamos, al recuento. Entonces, por ejemplo, intrapersonal, como bien lo menciona, el prefijo intra se refiere a lo que sucede a nosotros de manera interna. Estas situaciones como el hecho de pensar que a lo mejor no estoy consiguiendo el éxito personal, profesional, eso también me puede, a mí como humano, me puede presentar como un tipo de situación y un conflicto interno que puede presentarse en muchas situaciones. Entonces, en este conflicto, pues va a provenir precisamente de las emociones, de los pensamientos que nosotros vamos desarrollando durante todo este tiempo. Entonces, el conflicto intrapersonal que nosotros podamos tener son estos signos que nos está alarmando a que hay algo que tenemos que cambiar o hay algo que tenemos que hacer diferente para poder tener resultados totalmente diferentes a los que ya tenemos. Entonces, ese conflicto intrapersonal va a estar presente, pero también es algo que podamos trabajar en el sentido de que no somos una persona o no somos personas estáticas que nos podamos quedar en un solo lugar. Al contrario, es también una oportunidad de cambio que a nosotros como humanos siempre estamos inmersos, ¿no? No siempre nos podemos quedar en el mismo lugar. Entonces, desde ahí podemos encontrar lo que es este conflicto intrapersonal. Cuando hablamos de lo que es el conflicto interpersonal, ahora sí ya va más relacionado al problema o situaciones o desacuerdos, como habíamos mencionado en un inicio, que podemos tener con otras personas, con terceras personas. Entonces, estas terceras personas pueden ser las personas que se encuentran en nuestra área de trabajo, con las cuales me relaciono, puede ser en muchos lugares donde a lo mejor nosotros como personas pues estamos presentes. Entonces, al no resolver este tipo de conflictos o de situaciones que se puedan presentar, puede que el no conseguir sobre todo hablarlo, ¿no? Porque a veces puede que tal persona tenga un conflicto conmigo, pero yo no sé en realidad que ese conflicto existe. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Precisamente a través del diálogo, poder hablar de lo que está sucediendo para buscar como diferentes estrategias, ¿no? Sobre todo como en el trabajo o en la que a menudo se llegarán a presentar, es, ok, nosotros como colaboradores, si se está presentando esta situación, ¿qué es lo que podemos hacer, ¿no? Precisamente para poder sacar lo que es el trabajo en equipo. Entonces, hablar de este conflicto por estos desacuerdos que a lo mejor se están presentando, es importante que como de manera asertiva lo pudiéramos platicar, hablar para llegar a acuerdos que nos permiten precisamente interactuar de una manera más sana, más asertiva. Para poder nosotros resolver el conflicto hay tres maneras. Está la forma evitativa, la confrontativa y la asertiva. Lo que nosotros buscamos precisamente es que sea de una manera asertiva. ¿Por qué? Cuando nosotros resolvemos ese conflicto o tratamos de resolverlo, si es evitativamente, vamos a estar como en la parte negativa de, ok, no voy a expresar mis opiniones o no expreso mis ideas o sentimientos, o bien no dejo que las otras personas expresen sus opiniones, sus ideas o sentimientos. Es como el no me importa. Yo, mientras que a mí como persona, como colaborador, como amiga, como parte de un grupo, no me importa mientras que a mí no me esté afectando, entonces el problema puede seguir. Entonces, si resolvemos el conflicto de esta manera, evitamos tener
ese acercamiento que a lo mejor nos permite precisamente a llegar como a a ciertas condiciones que nos puedan ayudar a nosotros como grupo para poder apoyar en ese sentido. De manera confrontativa es esta parte como de ser muy autoritario, de, ok, yo impongo mis opiniones, mis ideas y no me importan los demás. Entonces, mientras que se esté resolviendo o mientras que se resuelva como yo lo estoy diciendo, no me importa las terceras personas, no me importa si las personas salen perdiendo de toda esta situación, mientras que yo me beneficie con el resultado, es más que suficiente. Entonces, no sería como la mejor manera para poder resolver este tipo de conflicto, ¿no? Entonces, lo que se busca precisamente es que sea de una manera asertiva. ¿Por qué asertiva? Ok, es importante, uno, que podamos identificar el conflicto. Ajá, ya está el conflicto. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ok, todas las personas que están involucradas, a lo mejor también escucharlos directamente, que se puedan expresar, que puedan hablar de lo que está pasando desde su punto de vista, porque también está claro que a lo mejor como yo estoy observando el conflicto, no va a ser igual como lo va a observar mi compañera, mi compañero, etcétera. ¿Por qué? Porque tenemos vivencias totalmente diferentes que nos aísla precisamente como a verlos de forma como segura, ¿no? Hablar de lo que está sucediendo, tener la confianza, saber lo que yo necesito, hacer como llegar como a ciertas situaciones que nos puedan ayudar a todos y que todos salgamos beneficiados de toda esta situación. Es por eso que se busca trabajar el conflicto o resolver este mismo conflicto de una manera asertiva. ¿Por qué? Porque no solamente yo estoy imponiendo, sino que también estoy escuchando las necesidades de las otras personas y que a través de estas necesidades, pues también yo pueda apoyar y aportar a algo. Si bien es cierto, cuando no, a pesar de que ya quizás tratamos de resolver el conflicto y aún así el conflicto no se está resolviendo, bueno, entonces tenemos que buscar una tercera persona que sea la mediadora de todo esto, una persona que sea equitativa, una persona que sea transparente y que no esté como a favor de alguna de las personas involucradas, sino que precisamente ayude a mediar la situación y que a lo mejor nos ayude a buscar esas alternativas más frescas que nos ayude precisamente a resolver, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca, ser asertivo, comunicar con claridad lo que yo estoy sintiendo, lo que se está expresando en ese momento y también nosotros que quizás podamos tener esa confianza. Entonces, pues solamente es una invitación precisamente a que nosotros como, pues sí, como personas, como individuos de una sociedad, aprendamos a resolver y de una manera pues más comunicativa, ¿no? Aquí yo les voy a indicar qué es la resolución de conflictos. Em, Como les mencionaba, estos conflictos intrapersonales o interpersonales también mm, implica precisamente como hacer como am, buscar, perdón, buscar esa asertividad, buscar qué es lo que está realmente pasando para que yo pueda saber de qué manera puedo intervenir. Ajá, si hay un conflicto, yo como persona, algo que me está molestando de mí, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Cómo lo puedo trabajar para que igual ese conflicto no se vaya a presentar de una manera grupal, ¿no? Porque una vez que una persona pueda como involucrar todo lo emocional y no pueda ser asertivo, pues pueda llevar precisamente como a tener estas discrepancias. Entonces, estos pasos de resolución de conflictos no es como que
el manual correcto, ¿no? De que eso es lo que tienes que seguir así a pie para que todo pueda funcionar, ¿no? Es importante que primero uno podamos identificarlo y que podamos hacerlo con conciencia de saber qué es lo que está sucediendo y ahora sí saber de qué manera podemos partir. Como les mencionaba, el primer paso de todo eso es poder identificar el conflicto. Si yo como persona, como colaborador, me estoy dando cuenta que hay un conflicto y en vez de poderlo comunicar o expresar, me quedo solamente con esa idea y entonces no lo hago o no lo expreso con las personas que están a mi alrededor, ni siquiera ellos van a saber lo que es un conflicto, ¿no? O que en realidad está pasando algo. Entonces, número uno, el que podamos identificar que hay un conflicto, un problema, algo que lo está originando y que seamos esa portavoz que precisamente nos apoyen en ser, en poderlo expresar. Dentro del conflicto también se van a presentar diferentes emociones. Las emociones siempre van a estar ahí presentes, ¿no? Y lo importante es de que si yo ya identifiqué que hay un conflicto, entonces también tengo que ser capaz de gestionar mis emociones para que no me deje guiar por las emociones. Hay a veces cuando no somos capaces, me gana el enojo, la tristeza, la furia, y entonces bajo esas emociones me hago presente y hago presente el conflicto. Entonces, lo ideal de todo esto es que podamos reconocer qué es lo que está pasando con nosotros. Si hay enojo, si hay ira, si hay confusión, etcétera. Entonces, cómo yo puedo reconocer esas emociones que están ahí presentes y que a partir de esas emociones que estoy reconociendo me va a hacer sentir bien o me va a hacer sentir de una manera más confusa. Entonces yo identifico, ok, identifique que ya estoy enojado en este momento o que estoy enojada en este momento y lo más importante que yo puedo hacer con ese enojo, ok, cuando yo estoy enojada, a lo mejor necesito esperar un tiempo fuera para que yo después ya pueda hablar con seguridad, con tranquilidad y poder expresar ese conflicto. Eso es lo que está sucediendo. El punto 3 es generar soluciones. ¿Para qué nos va a ayudar este tipo de soluciones? Principalmente, lo que es la creatividad y la colaboración son claves muy importantes para esta solución. ¿Por qué? Porque es importante que nosotros podamos plantear preguntas como ¿qué puedo hacer para ayudar? ¿Qué haría otros niños frente a esta situación? Niños, personas o los adultos. Ajá. ¿Qué es lo que yo puedo hacer ante esta situación que se está presentando? Y el generar soluciones, si yo lo platico, lo expreso, a lo mejor las diferentes personas que están involucradas en el mismo conflicto nos van a ayudar también a buscar posibles soluciones. Ya no es una sola cabeza la que está pensando, sino a lo mejor ya somos tres, ya somos cuatro, que van a ver de una manera totalmente distinta el panorama. Y a lo mejor eso nos va a ayudar precisamente a que podamos buscar ciertas alternativas que nos puedan ayudar a nosotros a generar esas posibles soluciones. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué situaciones puedo generar? ¿Qué personas están involucradas? ¿Cuáles son las emociones presentes, etcétera? Pero a partir de ahí estamos ya empezando a generar posibles soluciones que nos puedan ayudar precisamente a buscar de una manera más racional este conflicto. Una vez que nosotros ya tengamos identificadas las soluciones, es importante que también las podamos valorar, ¿no? Porque no, en el hecho de que tengamos 4, 5, 6 soluciones no significa que sean las idóneas, no, ok, yo ya tengo estas posibles soluciones, ahora hay que valorarlas. En qué sentido? Que si las personas que están involucradas van a poder resolver esta situación, si estoy considerando y tomando en cuenta los puntos de vista de las otras personas y si también llegamos a valorar esa solución, ahora tenemos que probar si va a funcionar, ¿no? Para saber cuáles son las ventajas o desventajas también de lo que nosotros estamos proponiendo como solución.
Entonces, este proceso precisamente nos va a permitir a poder como valorar lo que yo de alguna manera estoy buscando como solución. Y si me está llevando a ser pertinente, si me está llevando a resolver ese conflicto que se está haciendo presente. Ujú. Punto 5 es sobre todo pues recordar los pasos. Tenemos que recordar cada uno de los pasos. Uno, identificar nuestro conflicto. Si ya hay un conflicto, ¿qué es lo que puedo hacer? Pues también, porque muchas veces nos dejamos llevar por cada una de esas situaciones, ¿no? Llegar a soluciones, que es el número 3, y el 4, el valorarlas. ¿Cómo me puede servir a mí esas soluciones y cómo puede apoyar en ese sentido a todas las personas que están involucradas en el tema? Entonces, lo más importante es también que podamos ser unas personas empáticas. La empatía precisamente nos ayuda en ese sentido, ¿no? O que yo como persona me pongo en tus zapatos y sobre todo debo de buscar esas posibles soluciones para que ambos o las personas involucradas podamos llegar precisamente a eso, a una resolución a ese conflicto que se está presentando, pero a través de la empatía, ¿no? No olvidándonos de que las demás personas, pues, no dejan de ser seres humanos, ¿no? Y verlo también como un cambio que nos permita a nosotros también mm, como ir más allá de lo que se está presentando. Entonces, ser esa persona empática que nos permita ver el panorama un poquito más realista y que nos apoye en ese sentido. ¿De acuerdo? A continuación, ahorita les voy a mostrar un video que precisamente nos hablan de esta resolución de conflictos, que tenemos que ser conscientes, pacientes, pero sobre todo la empatía, ¿no? Ponerme en los zapatos de las demás personas, resolviendo de una manera asertiva, conociendo los puntos de vista de cada uno, que los demás sean capaces también de poder expresar sus emociones, su sentir, y que a través de eso, pues también nosotros como humanos podamos llegar a esas posibles soluciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita les voy a poner un video para que ustedes lo puedan visualizar y a través de eso llegar a como alternativas.
Ok, entonces, bueno, aquí en el video vemos precisamente como esta resolución de conflictos, ¿no? A lo mejor no fue la adecuada del conejo y del otro animalito, pero al fin de cuentas es eso, o sea, aprender a que, ok, cada uno quizás tenía la oportunidad de a lo mejor resolverlo y que ambos pudieran llegar a su lugar de destino, pero así pasa en muchas situaciones, ¿no? Es de, no, yo me opongo y yo hago lo que, impongo lo que yo quiero que se haga, ¿no? Entonces realmente es precisamente hacer ser esa persona empática que nos ayude a resolver de una manera más asertiva, llegando como a ciertos acuerdos que a todas las personas involucradas pues nos pueda apoyar en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias a las personas que nuevamente me hacen la invitación a poder colaborar con con este pequeño material que nos permita también a nosotros aprender a conocer algo nuevo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Vianey, por este importante compartir. Y pues la verdad estuvo muy bonita, muy bonito tu compartir y pues me quedan algunas cositas que sí me llamaron mucho la atención. Y una de ellas es, por ejemplo, el hecho de detectar las emociones ante el conflicto, ¿no? Verdaderamente, pues simplemente nos dejamos muchas veces llevar nosotros por nuestra misma emoción, ¿no? Y creo que altera todo esto que puede ser parte también del arreglo, ¿no? Eh, y va, ¿no? Como que nos dejamos llevar por el arrebato, ¿no? No nos damos el tiempo para realmente tomar este tiempo que pues tú nos comentas, ¿no? Y pues sí me gustó mucho esa parte, ¿no? Realmente separar la emoción, creo que eso es básico, ¿no? Sí, sobre todo es muy importante porque, o sea, es bueno, las emociones siempre van a estar ahí presentes. Lo importante es que nosotros aprendamos a gestionarlas, que podamos reconocerlas y no dejarnos llevar o guiar por esa emoción, ¿no? Porque a veces cuando estamos bajo, no sé, el enojo, la ira, nos hace cometer o decir cosas que al fin de cuentas después nos arrepentimos, ¿no? Y hay a veces que a lo mejor puede haber una solución, pero, puede que haya situaciones que no siempre sea eso, ¿no? Entonces, el aprender a resolver pues sí, a resolver conflictos o problemas que se nos presenten, es importante que también seamos capaces de pensar, de darnos precisamente ese tiempo, y es algo que a veces ni siquiera nadie nos enseña, ¿no? De, ok, estás enojada, pues vete para allá, no me hables, hasta que estés lista podemos hablar. Pero realmente se está resolviendo el conflicto como tal, pues a lo mejor no de esa manera. Entonces es importante buscar como ciertos espacios, buscar tiempo, pensar, para poder dar pues sí, una solución más asertiva que nos pueda apoyar en ese sentido. Y así es, sí es a lo que me llevó. Y también hay otra parte que también me llamó mucho la atención. Y de hecho, puedo decir que sí lo viví, ¿no? Valorar y aprobar cada solución. O sea, cuando tenemos un problema, pues tenemos supuestamente ya la calma y llegamos como al remedio para enfrentar esta situación
y llevamos pues la solución posible, ¿no? Pero nunca pensamos también en, en tener opciones, ¿no? O sea, ¿cómo te diré? Eh, Normalmente a lo mejor tomamos la decisión de resolver el conflicto, pero llevamos una idea, pero a lo mejor no tomamos opciones, ¿no? O sea, vamos siempre también como aferrados a que se resuelva de una sola forma, ¿no? Entonces, esto de valorar y aprobar cada solución, creo que es eso, no tener la apertura por si se presenta en esa en ese problema algún otro problema, ¿no? Si lo tomo yo así o me puedes decir un poquito. Así es, así es, porque precisamente en la diapositiva que les explicaba como la forma en la cual resolvemos el conflicto y mencionábamos tres, ¿no? La evitativa, la conflictiva y la asertiva. Entonces, precisamente es eso, cuando a veces tenemos un problema nos cerramos a posibles soluciones y es como yo quiero que sean así las cosas, impongo mi forma de pensar y se tiene que resolver así. Y no nos damos cuenta que a lo mejor todas las personas van a tener pues diferentes maneras también llegar a esa solución, ¿no? No siempre tiene que ser como solamente el camino A, sino hay un camino B, un camino C, un camino D, pero precisamente es eso, o sea, tener la apertura de que, ok, o sea, está bien pensar que posiblemente esa sea la solución, pero también voy a considerar a todas las otras personas que a lo mejor tienen otra forma de pensar y que a lo mejor nos puedan apoyar cómo podamos resolverlo, ¿no? O en muchas ocasiones, pues ya las personas están tan desesperadas quizás de que se resuelva el conflicto y ya no hay más caminos, o sea, se cierran y es como, no, tiene que ser así y tengo que imponer y esa es mi forma de pensar y hasta ahí. Entonces, por eso necesitamos a una tercera persona que a lo mejor sea ese mediador que nos ayude como a clarificar toda esta situación, ¿no? Que nos permita precisamente a que no nos podamos cerrar ante diferentes opciones y que también si buscamos alternativas, pues nos pueda ayudar precisamente a eso, a resolver. Entonces, yo creo que esa es la palabra clave, ¿no? El tener la disposición, ok, si yo me dispongo a escuchar a los demás, sé que puede haber otras soluciones y no me voy a cerrar solamente a la que yo sé, ¿no? Pero a veces nos cuesta un poquito de trabajo precisamente eso, ¿no? Ser como compartido, ser como asertivo de escuchar a los demás y solamente cerrarme como en ese mundo de pocas posibilidades. Entonces, yo creo que lo más importante es eso, tener la disposición ante todo. Sí, pero fíjate, por ejemplo, sí te puedo compartir, y no hace mucho sucedió algo así, ¿no? Ya veníamos con un conflicto, lo estuve compartiendo y eh, se dejaron pasar varias cosas, ¿no? Y, y de hecho, pues llegamos al punto y ya apoyándome en alguien de decir, bueno, mira, vamos a tomar esto y creo que pues aquí se puede quedar el problema, ¿no? Eh, y de hecho sí, como que todavía se tuvieron que disculpar como dos cosas más, ¿no? Entonces, ya a la hora de hablar con la persona y con un tercero, este, surgieron otras dos cosas. Y yo digo que ahí, ¿cómo podemos llegar a ese punto, no? Y hasta qué punto permitir, ¿no? Pues esta posibilidad de resolver el conflicto, ¿no? O sea, eh, si ya habías resuelto tú algunas cosas, habías accedido, ¿hasta qué punto puedes seguir accediendo, ¿no? Te digo, o sea, se disculparon dos o tres cosas,
pero cuando llegaste y según se tomó ya la resolución, salieron otras dos cosas más, ¿no? Y entonces ahí fue como, ¿cómo te diré? Decir, pues si yo ya había aceptado varias cosas, ¿por qué tengo que aceptar más, no? O sea, y ahí mismo es como te digo, o sea, no es que sea uno arrebatado, sino simplemente llega el momento en que dices, hasta qué punto puedes llegar para resolver el conflicto? Seguir con esa apertura de admitir lo demás, lo de la persona está, Pues ¿no? yo creo que hasta cierto punto es también saber poner límites. O sea, Ujú, si ya como personas lo platicamos, llegamos a acuerdos y ya todo está bien, entre comillas, pero después salen a relucir otras situaciones, es, ok, bueno, tengo la apertura, platico contigo, hablamos precisamente porque a lo mejor en mí se resolvió el conflicto, pero a lo mejor en la otra persona todavía hay cositas que le quedan o que se sigue como preguntando, ¿no? Entonces, si ambas personas deben no de ceder, pero sí que puedan hablar desde los diferentes puntos de vista y a lo mejor ahí sí buscar otra persona neutral que les permiten como a buscar como esas posibles soluciones, pues y que les permita precisamente llegar a esos acuerdos, pero siempre y cuando se hayan resuelto, ¿no? O sea, porque es muy diferente a que, ok, en ese momento ya está bien, pero después pasa el tiempo y es, no, es que ahora pasó esto, o no te dije esto la vez pasada, o sea, todo ese tipo de situaciones también es, ok, a ver, ya tuvimos un momento, un tiempo para poderlo resolver, adelante. Pero si la persona sigue insistiendo, pues también es importante que uno como, pues sí, como humano, como persona, sepa o sea capaz de poner ese límite, porque al fin de cuentas es como seguir conflictuando, ¿no? De seguir y ahora reluce otras cosas más. Entonces, desde, ok, ¿lo resolvimos o no lo resolvimos? ¿O qué conflicto se está presentando para que no haya esa apertura de poder decir, ok, esto ya tiene solución y como ya tiene solución, pues ya no tendría por qué salir nuevamente a la luz, ¿no? Entonces, yo creo que sí tener la apertura, resolverlo, buscar a lo mejor a terceras personas que nos puedan apoyar en el sentido de mediar la situación, pero si la situación se sigue presentando una y otra vez por la misma persona, entonces yo creo que también ahí es necesario poner como ciertos límites, ¿no? El poner límites también es saludable para nosotros, porque al fin de cuentas, o sea, no podemos vivir siempre en el conflicto. O sea, no siempre, sí, sabemos que cada uno es un mundo totalmente diferente y que a lo mejor va a tener intereses, va a tener diferentes situaciones, pero no por eso voy a estar como, ok, conflicto ahí presente, ¿no? Sino ok, si ya me di cuenta que a pesar de la situación se sigue presentando, entonces el conflicto no soy yo, sino quizás la otra persona tiene que resolver de un conflicto interno, que a veces como personas nos cuesta precisamente reconocer nuestros propios errores y pues ya relacionándome con otras personas más va a relucir. ¿Por qué? Porque es algo que no está resuelto en mí como persona. Entonces lo resuelvo primero, ya después de ahí vemos qué es lo que sucede. Pero sí, lo más saludable es poner o saber poner ese límite con ese tipo de personas, ¿no? así es, gracias. Sí, pues realmente, y también ahí como que liberamos tantas cosas, ¿no? De seguir con esa emoción, ¿no? De nosotros mismos estar aguantando, ¿no? Y todo esto, y como dices, pues estar soportando, ¿no? De alguna forma. Entonces sí llega un límite, todo tiene un límite, ¿no? Eh,
Bueno, pues muchas gracias. Aquí tenemos a José, no sé si tenga alguna pregunta. ¿Tendrás alguna pregunta con algún comentario para Vianey, José, de lo que tomaste? Parece que no puede. Bien, Vianey. Pues algo más que nos quieras comentar, algo más que quieras aportar, sabes que puedes dejarnos tus datos, dar algún contacto, también déjalo aquí en el chat para tenerlo y ponerlo en las publicaciones por si la gente se quiere contactar contigo, de qué forma se puede contactar contigo y compartimos esa información, porque también de eso se trata. Claro que sí. De hecho, ahorita en el chat dejé mi número. Me pueden mandar mensajito en caso de que a lo mejor buscaran como cierta orientación en el sentido de buscar ciertas alternativas. Y pues solamente invitarlos precisamente a eso, ¿no? A aprender a resolver ciertos conflictos, tanto personales como con las otras personas, porque creo que es necesario, ¿no? A veces, por ejemplo, ahorita todo lo que está pasando con las guerras y todas las situaciones que al fin de cuentas hay muchas personas inocentes que están muriendo y es precisamente eso, ¿no? El no resolver un conflicto de una manera pues asertiva, ¿no? Yo siempre, por ejemplo, con los pequeñitos trabajamos ese punto. Yo les digo, a lo mejor nosotros no tenemos armas o misiles, pero también nuestras palabras pueden herir a otras personas. Entonces, seamos muy conscientes de lo que vamos a decir y cómo lo vamos a decir y en qué momento, porque no podemos saber cómo nuestras palabras pueden afectar a terceras personas, ¿no? O cómo les puedan hacer sentir. Entonces, lo más importante es eso, que aprendamos a ser unas personas empáticas, a ser muy empáticos, a ser solidarios y que a través de eso también nos ayude a, pues a tener una vida más, pues más saludable, ¿no? Entonces, por mi parte sería todo. Muchísimas gracias. Les dejo mi número telefónico. Igual si necesitan algún tipo de pláticas o de asesoría, estoy a la orden. Muchísimas gracias. Perfecto, entonces el contacto con tu teléfono lo vamos a poner en la misma grabación, ahí lo vamos a dejar. Entonces, pues muchas gracias, Vianey, muy interesante todo lo que nos compartes y muy agradecidos por este apoyo que es importante, ¿no? Y esta guía también, ¿no? De alguna forma. Eh, y en verdad estamos muy agradecidos, muy bendecidos por tu compartir. Y pues si no hay más, pues vamos a cerrar con una evocación. Y asimismo, antes de la evocación, pues nada más vamos a ver lo que valoramos y lo que somos y después de ahí hacemos nuestra evocación. Así que gracias, Vianey. Muchas gracias a ustedes. Sí, pues, aquí está.
Pues bien, y antes de irnos y hacer esta evocación, pues también nuestra invitación mañana a nuestro servicio dominical, que es a las 8 de la noche por este mismo Zoom, y mañana con el tema mensual de lo mundano, lo sagrado y lo profano, oh Dios mío, y mañana con el tema lo sagrado. Así que los esperamos a las 8 de la noche, Ciudad de México. Y bien, pues los invito a tomar una inhalación profunda, los invito a tomar una posición cómoda y simplemente la invitación ha sido escrita eternamente para que todos entremos y vivamos ahí como los invitados del anfitrión eterno, en gozo, paz, integridad, cordialidad, entendimiento. Asimismo, ahora sé que solo las relaciones armoniosas, alegres y mutuamente beneficiosas llenan nuestra vida y también reconocemos el entendimiento que llegó a nosotros en esta tarde, gracias a nuestra querida psicóloga Vianey Ruiz Acevedo, y simplemente sabiendo que lo mejor para el más elevado bien ya es, simplemente lo cerramos y lo bendecimos, simplemente diciendo, y así es. Y pues muchas gracias, hasta pronto y muchas gracias, Vianey. Gracias. Nos vemos, bonito sábado, bye. Bye.